Agenda Empresarial. Esta semana vamos a hablar de un evento que ya está muy cerca de estos días. Es este evento que es la Convención Minera en su versión 33. Está trayendo mucha información, muchas novedades, temas realmente importantes para el desarrollo de nuestra economía, del sector de la minería, que también va de la mano con otros sectores. Y para eso vamos a hablar el día de hoy con el doctor Armando Gallegos, es presidente del directorio de Gerens, y hace pocos días, el 16 de agosto, se ha sacado este interesante aporte. Es un libro denominado Minería, Retos y Posibilidades. Y sobre esto vamos a hablar. Bienvenido, doctor Gallegos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, Mary, estar en tu programa. Doctor, ¿cuál es la importancia y la necesidad de haber sacado este estudio que tenemos entendido ha sido analizando los planes estratégicos de 6 países? Efectivamente, la motivación principal de este estudio fue comparar la competitividad que tiene el Perú en su actividad minera con otros países mineros importantes, como son Canadá, Australia, Chile, Brasil, México y Sudáfrica. Los 6 países compiten con el Perú, compiten por atraer inversiones, compiten por atraer profesionales, compiten en productividad minera y finalmente compiten por participación en el mercado. Entonces, para hablar de una manera sencilla, es como una empresa que para tener mejor desempeño tiene que ver qué hacen sus competidores. Entonces, en este caso, nuestra unidad de análisis es el país. Y lo que queremos es saber qué están haciendo los otros países para, en función a eso, adecuar nuestra propia estrategia minera. Esa ha sido la motivación central. Ok, correcto. Y este libro, que ha sido preparado por usted, y también con el apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, brinda una información realmente interesante, que espero que también las personas puedan revisarlo, y tengo entendido que lo van a estudiar, lo van a analizar en la Convención Minera. Bueno, efectivamente, el libro ha sido hecho en el marco de una alianza entre el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Gerens. Es un trabajo en el cual venimos elaborando desde hace 2 años. Es una alianza muy productiva, diría yo, que permite crear un espacio de reflexión, un espacio de diálogo para clarificar temas mineros. Efectivamente, las ideas centrales de este libro también se van a discutir en Perú 33. Y después de haber realizado todo este estudio, ¿cuáles consideran que son las oportunidades y los desafíos que tenemos que enfrentar básicamente nuestro sector y nuestro país? Muy buena pregunta, porque alude al título justamente. ¿Por qué le hemos puesto retos y posibilidades? Retos porque la minería es una actividad competitiva. Competimos por inversiones para exploración minera. El Perú tradicionalmente tiene 5% del presupuesto mundial de exploración. Hace poco, la ministra Aljovín ha planteado el reto de que lleguemos al 8%. Me parece una excelente forma de fijar retos y metas para el sector. Eso significa tener políticas de promoción de la exploración mucho más atractivas. Entonces, un reto es incrementar la exploración minera, porque si no lo hacemos, en unos años más, los yacimientos que tenemos, años más, años menos, se van a ir agotando. Otro reto es, competimos en la calidad de nuestro marco regulatorio, marco tributario, marco normativo, todo lo que es los trámites para gestión y otorgamiento de permisos, competimos en eso. Entonces es bueno ver qué están haciendo los otros países con los cuales competimos en este frente, y vemos lecciones muy interesantes que se pueden ver. Competimos en una serie de frentes vinculados al encadenamiento de la minería con sectores proveedores de bienes y servicios. ¿Qué están haciendo nuestros competidores? ¿Cómo están logrando diversificar sus economías alrededor de ese núcleo que es la minería? También ha sido estudiado con amplitud en el libro. O sea, hay una serie de retos. Nosotros podemos ver que los otros países mineros tienen soluciones interesantes, atractivas,
que pueden ayudarnos a mejorar la gestión de nuestra minería. Y por el lado de posibilidades, las posibilidades son muy grandes. El Perú tiene aún muchísimo por explorar, tiene aún muchísimo para encadenar con proveedores de bienes y servicios, tiene muchísimo más por lograr, mucho más valor social, económico que se puede crear alrededor de la minería. Son las posibilidades que se abren. Por eso es retos, pero también posibilidades existentes en el sector minero. Y es verdad, frente a un reto siempre existen alternativas de solución, evaluar el abanico de posibilidades para ver qué otras soluciones podemos sacar frente a estos retos o problemas que a veces nos presentan. Y sobre esto también se mencionó en la conferencia acerca de la planificación. ¿Qué tan importante fue para ellos planificar y para nosotros planificar a corto y a largo plazo para obtener resultados factibles? Importantísimo. El planeamiento juega un rol central. Planear es tomar decisiones pensando en el futuro. Entonces, uno de los ejes principales del trabajo es precisamente ese. También está en el título. Es planificación estratégica del sector minero, benchmarking, es decir, comparación con lo que están haciendo los otros países. Entonces hemos analizado las herramientas de gestión y planeamiento que tienen, los métodos de planeamiento y sobre todo la gobernanza del plan. Porque es muy común, y en nuestro país esa es una debilidad que tenemos que remontar, no solo en el campo minero, sino en muchos otros campos. Los planes no se implementan, se convierten en documentos que se guardan en un escritorio o en un anaquel. Y de lo que se trata es tener la gobernanza del plan. ¿Qué es la gobernanza del plan? Es todo ese conjunto de responsabilidades, instituciones, que llevan el plan desde su formulación hasta su culminación. El plan no es formular, el plan es tomar decisiones para llegar a las metas que nos hemos puesto. Y en ese sentido, los países que hemos analizado nos dan modelos muy interesantes que podríamos analizar para incorporar en nuestro sistema. Por ejemplo, estoy recordando en South Australia, Australia del Sur, tienen un esquema interesantísimo de socios estratégicos alrededor del plan, donde se asocia una universidad, un grupo de empresas y una región, y se forma todo un conjunto de actividades. O se asocian dos empresas privadas y una universidad para desarrollar una tecnología que está en el plan. Luego hay un sistema de monitoreo y seguimiento, revisión y actualización del plan. En South Australia ya tienen 15 años siguiendo con disciplina la formulación, monitoreo, información a los interesados y actualización del plan. Entonces esto le da continuidad. Cambian ministros, cambian gobiernos y el plan sigue. Resultados, South Australia hace 15 años no estaba en el mapa de exploración ni producción minera. Hoy en día es uno de los países líderes. En los índices Fraser de atractivo para la inversión, en muchos años ha ocupado el primer puesto. Hemos encontrado prácticas muy interesantes de planeamiento, de gobernanza del plan en Quebec, en otros estados de Canadá, lo mismo que en México y en Chile. Y precisamente Chile creo que hace tres convenciones, hablamos de más o menos 6 años, vi la presencia importante del pabellón chileno y ellos estaban enfocados en el tema de la tecnología, en el tema de brindarnos propuestas y soluciones para un mejor desempeño del sector. Sí. Y ha ido creciendo, entonces, ¿qué tan importante es para nuestro país compararse y aprovechar las oportunidades? Bueno, la comparación es muy buena, no para copiar, sino es inteligencia de mercado, ver qué están haciendo los países competidores y también para ver qué modelos interesantes de negocios están desarrollando. Has mencionado el tema de ciencia y tecnología. Ese es un tema fundamental para el largo plazo del desarrollo del sector minero. Y en nuestro país, si bien hay algunos visos interesantes de ciencia y tecnología, tenemos empresas que están fabricando equipos y se están exportando, la industria metalmecánica está creciendo, etcétera, etcétera. Pero no hay una línea sólida y consistente de investigación y desarrollo. No hay. Porcentualmente se está invirtiendo muy poco en investigación y desarrollo. Y si vemos a nuestros competidores, están invirtiendo masivamente.
Y ese va a ser uno de los factores críticos del éxito en el mediano y largo plazo de la industria minera. Va a separar a los países que dan un salto y se diversifican hacia formas de creación de valor agregado más interesantes y aquellos que se quedan solamente en la producción. Mucho se habla de que hay que aumentar el valor agregado de los minerales, también hay que hacerlo, pero mucho más interesante, mucho más valor, más empleo, más encadenamientos, más diversificación económica, genera el crear redes de proveedores de bienes y servicios alrededor de la minería. La minería realmente, y esa es una de las conclusiones también que se saca en este estudio, puede ser el gran impulsor de la diversificación económica de tres maneras. Uno, generando un anillo de diversificación económica en las industrias proveedoras de bienes y servicios, empresas de ingeniería, empresas de medio ambiente, empresas proveedoras de alimentos, de equipos. Primer anillo concéntrico. Lo vemos fuerte en Canadá, lo vemos fuerte en Australia, lo vemos creciendo con intensidad en Chile, también en Sudáfrica. Acá en el Perú lo vemos muy incipiente, hay que darle un impulso grande y ese es un tema transsectorial, no depende solo del sector minero, depende de ciencia y tecnología, depende del MEF, depende de Concitec, depende de las universidades, depende de la empresa privada que aún no ve el potencial de crear valor económico invirtiendo en investigación y desarrollo. Ese es el primer anillo. El segundo anillo de diversificación económica es el que se produce con los impuestos que paga la minería, que son considerables. Esos recursos se utilizan y se pueden utilizar mejor para generar diversificación económica mediante inversión en infraestructura, en educación, en salud, que crea fuerza laboral, que crea condiciones para que se desarrollen otras industrias. Ejemplo, toda la industria vinculada a consumo masivo, los malls que se han abierto en Arequipa, ¿de qué se nutren? Se nutren de, digamos, inversiones mineras y la infraestructura que se ha creado alrededor de la infraestructura pública se ha financiado en una manera importante con impuestos y canon pagado por la minería. Sí, Arequipa es una de las regiones donde han hecho un buen uso de los recursos, han sabido aprovechar y ha crecido rápido, muy rápido. Arequipa ha dado un salto. Hace unos 10 años Arequipa entró en una crisis económica porque perdió su condición de centro comercial del sur. Y en 10 años se ha convertido ahora en un centro de generación de valor alrededor de la minería. Entonces es un buen ejemplo de cómo la minería ayuda a dinamizar el desarrollo económico de una región. O sea, la pregunta es cómo desarrollamos una región. Y en las regiones donde hay recursos mineros, la minería juega un rol muy, muy importante. Ejemplos Arequipa, ejemplos análogos encontramos en Moquegua, en Tacna, en zonas importantes de Ancash, alrededor de Antamina. Y a futuro hay lugares que realmente son muy prometedores, por ejemplo Apurímac. Apurímac en unos 10 o 15 años puede convertirse en una zona de muchísimo desarrollo, no solo vinculado a minería, sino por el encadenamiento virtuoso que estamos hablando, se puede generar turismo, se deberían generar industrias proveedoras de bienes y servicios para la minería, porque sabemos que en Apurímac está concentrado un altísimo porcentaje del portafolio de inversiones, además de las inversiones de la empresa Las Bambas que ya se están haciendo, pero todavía hay varias ampliaciones allí que pueden darse. Hay muchos otros proyectos en Apurímac, que es una región con un potencial minero muy grande. Doctor, y creo que una duda que tenemos muchos es, después de realizar este estudio, esta investigación, ¿cómo ve usted el manejo de estos países respecto al tema de los conflictos sociales? ¿Se han desarrollado, ha visto casos como los nuestros? ¿Y qué tanto nos podría ayudar para resolver lo que está sucediendo en nuestro país frente al sector minero, ¿no? Este sector antiminero que realmente perjudica mucho a nuestro país. Sí, muy buena la pregunta. Precisamente una de las dimensiones en las cuales hemos analizado los planes es en qué medida consideran la gestión sociopolítica alineada con el desarrollo minero.
Algo que hay que señalar es que, salvo Sudáfrica, en ninguno de los otros países se observa una intensidad tan alta de conflictividad social alrededor de la minería como en el caso peruano. Entonces eso hay que también señalar. El nivel de conflictividad que tenemos, el reto que tenemos en el país es alto, mucho más alto que el que tienen esos otros países. Sin embargo, no todo es color de rosa, ellos también tienen problemas con que han tenido que enfrentar. así es, con las comunidades, con las regiones. Hay los clásicos, digamos, desacuerdos sobre el tipo de minería que hay que elegir, el uso del territorio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen herramientas, y acá en el libro hemos analizado, hemos hecho un mapeo de las herramientas que ellos utilizan, las capacidades que han ido desarrollando, las bases de datos que formulan, la organización para llegar a entender las comunidades en las que se va a operar, la preparación anticipada de las comunidades donde va a haber minería para que se beneficien de la minería. Comunicación previa y oportuna. Exactamente. Digamos, hay una herramienta muy interesante que es anticipativa y se está aplicando muy fuertemente en Canadá. Hay una zona del Canadá Norte de Quebec donde se visualizan 8 proyectos muy grandes mineros. Entonces se ha formulado un plan para el desarrollo de esa región y anticipativamente se está preparando a la población para que cuando lleguen los proyectos puedan beneficiarse de la minería. Los están capacitando, les están explicando y dando información para que sepan qué es lo que viene, qué pueden esperar, cómo deben posicionarse, qué tipo de capacidades van a ser bien recibidas por las empresas. ¿Qué tipo de servicios pueden ofrecer? Exactamente. Cómo deben digamos, orientar a sus hijos. Entonces, cuando llegan estos proyectos, se encuentran con comunidades preparadas para beneficiarse de. Porque no es que la empresa minera, yo he conversado varias veces con mineros que me dicen, yo quiero contratar a la gente aquí, pero no tienen las competencias y los conocimientos. Entonces, los contrato, pero para labores, digamos, de muy poco valor agregado y digamos, que no son las mejor pagadas. Entonces, ¿por qué no anticiparnos, ¿no? Y preparar a las comunidades? Es un tiempo bastante Por supuesto, son proyectos que tienen 30, 40 años, 50 años. Entonces, podríamos ver ese tipo de herramientas que se están usando en otros países, ¿no? Se crean fondos de entrenamiento, mucho apoyo a la pequeña y mediana empresa vinculada a las comunidades, asesoría para que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. O sea, se les da mucha información para que sean interlocutores válidos en las negociaciones. O sea, se busca el bien común, se pone por delante el desarrollo de la región y se muestra cómo, para lograr ese desarrollo, la minería es un gran aliado. O sea, algo que se observa también aquí con mucha claridad es que se trabaja la percepción social y las actitudes de la minería. Se trabaja otra vez anticipativamente, informando, con transparencia, publicando información en bases de datos y en páginas web. ¿Cuánto se está produciendo? ¿Cuánto se está recaudando? ¿En qué se está usando? ¿Cuántos son los beneficiados? Entonces todo esto va generando información valiosa y creando confianza en la gente. Porque la gente se va dando cuenta cómo la minería puede ayudar al desarrollo de mi región. Porque a la gente lo que le interesa es bienestar y desarrollo. Y si ve que la minería le va a ayudar, obviamente la va a apoyar como a cualquier otra industria. Claro. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, que está buscando trabajo. ¿Dónde hay trabajo? Te preguntas. Entonces, hay trabajo en industrias vinculadas a la minería. ¡Ah, qué bueno! Entonces, ves el beneficio de la minería. Pero si no se informa, si no se comunica, si no se hace esfuerzos anticipados para que el beneficio llegue realmente a las comunidades que están cercanas a los yacimientos, entonces se van generando problemas, ¿no? Y también existía un poco la preocupación, ¿no? de muchos ingenieros de que se está requiriendo y se está dando más oportunidades a los ingenieros extranjeros porque
quizás no estaban tan preparados los peruanos. Pero si bien es cierto, al haber una cartera importante de proyectos a futuro, esto va a significar que también las oportunidades para estos ingenieros y la demanda laboral pues crezca, ¿no?, en el país. Efectivamente. No sé cuán generalizable es la idea de que se da más oportunidades a los ingenieros extranjeros, porque tenemos ingenieros muy competentes acá en el Perú. Es más, exportamos talento, ingenieros de minas, geólogos, metalúrgicos y en otras profesiones, exportamos. El Perú realmente tiene profesionales muy buenos fuera. En Genes tenemos la oportunidad de estar en contacto con muchos profesionales de diversas profesiones y vemos que nuestros alumnos están trabajando fuera, están trabajando en Argentina, en Chile, en África, se están yendo a Rusia. Entonces, primero, que nuestros profesionales, tenemos profesionales muy competentes. En algunas especialidades, es cierto, en algunas especialidades nuestros profesionales no han adquirido la especialización muy avanzada. Entonces ahí es que se tiene que buscar profesionales extranjeros, pero yo no diría que es una tendencia generalizada. Yo no diría. En la mayoría de las empresas uno ve ingenieros muy competentes de nacionalidad peruana. Y esto también va a significar que las oportunidades de desarrollo y de empleo para los jóvenes también están enfocadas en ingeniería, porque existe como que un descuido. La mayoría de los jóvenes están interesados de repente en otras carreras, pero no ven las oportunidades tan grandes que puede generar y que está generando el sector minero en nuestro país. Sí, pero ahí podríamos... Y que es un sector bien pagado, porque los ingenieros están pues, dentro de un rango bastante considerable en cuestión a sueldo. Exactamente. Sin embargo, ahí tenemos que hacer una tingencia. Y es otro estudio que hicimos. Estudiamos ingeniería de minas, ingeniería geológica e ingeniería metalúrgica. Y analizamos la oferta y la demanda. ¿Cuántos ingenieros se gradúan al año y cuántos ingenieros contrata el mercado? ¿Qué calidad de ingenieros requiere el mercado y qué calidad de ingenieros están graduando las universidades? Y ahí se encontró una serie de baches y discrepancias. ¿Cómo fue? La más importante, que hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Se están graduando mucho más ingenieros que los que demanda el mercado. Y también se encontró una brecha de calidad. Un porcentaje importante de ingenieros graduados no tienen las competencias requeridas por el mercado, tienen lo que se llaman brechas de competencias. Entonces, está produciéndose un doble problema. Hay un exceso de oferta, porque hay muchas universidades que producen estas ingenierías y no innovan a nivel nacional, no buscan nuevas ramas y no producen, digamos, una masificación de la profesión sin profundizar en la calidad. Entonces producen muchos graduados con brechas de competencia. Entonces ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta y está en el terreno de las universidades. El reto de las universidades es aumentar sustancialmente la calidad de la enseñanza. Tenemos universidades excelentes en el Perú, competitivas internacionalmente, pero tenemos también universidades que aún no dan la talla. Eso hay que decirlo con toda claridad para ver si se pueden mejorar las cosas. Doctor, ¿y cuándo, qué fecha y básicamente en qué lugar va a ser este debate en Arequipa, en la Convención Minera? ¿Y cuáles son las expectativas desde la posición de Genes? Las expectativas son muy altas, diría yo, muy prometedoras. Pensamos que va a ser una conferencia muy interesante, todo el Peruní me refiero. Es un espacio de gran interés para justamente producir esta conversación entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil, los estudiantes. Este año hay una delegación importante de estudiantes que van a participar. Hay profesores académicos que van, hay por supuesto autoridades y empresas. Entonces es un terreno muy rico para generar consensos, generar alianzas, buscar oportunidades para resolver problemas y generar ideas
positivas para el desarrollo del sector. Tenemos expectativas muy altas. Y lo que usted ha mencionado, estos 6 países que han sido analizados, pues creo haberlos visto en casi todos los pabellones durante varios Perú-Mins. Siempre exhiben en Perú-Min estos 6 países, son por lo mismo que son actores importantes en la industria, están presentes en Perú-Min con pabellones importantes. Doctor, y nos gustaría hablar un poquito acerca de las estrategias transversales que también se plantean. Esa es una de las conclusiones también importantes de la investigación. Encontramos que la minería es uno de los sectores más transversales que existen. Para ilustrarlo, el índice Fraser de atractivo para la inversión en exploración tiene 15 componentes. De esos 15 componentes, el sector minero propiamente dicho, o sea el Ministerio de Energía y Minas, tiene control directo solo sobre 2 variables, que son, considerando el sector como conjunto, ¿no? Todo lo que es la ciencia que apoya a la minería, llámese Ingemet, lo que son el mapeo geológico y la información que se da, que es uno de los actores importantes. El otro es energía, ya que está dentro del Ministerio de Energía y Minas, del sector de energía. Y en otros tiene competencia compartida. Por ejemplo, en el tema ambiental está la Dirección General de Minería, pero también el Ministerio de Medio Ambiente está OEFA. Por lo tanto, el tema ambiental tiene que tratarse de manera interrelacionada con otros ministerios. El tema de infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarriles, ¿quién lo ve? ¿Lo ve el sector de energía y minas? Lo ve transportes y comunicaciones. En otros países hemos visto que hay planes conjuntos de construcción de infraestructura entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transportes. Es el caso de algunos estados de Australia, donde visualizando a 15 años un desarrollo importante de minería y petróleo, por ejemplo, han armado una gran infraestructura de ferrocarriles, puertos y carreteras, donde invierten el Estado y la empresa privada, nacional y extranjera, para montar una gran infraestructura. ¿Y quién lidera esto? Los 2 ministerios, porque es un tema interrelacionado. Si hablamos del tema del marco tributario, atractivo para la inversión, ¿quién lo ve? ¿El Ministerio de Energía y Minas? No, lo ve el Ministerio de Economía y Finanzas, con otros actores inclusive que dan normas. Por lo tanto, hay que articular con el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso. El sector minero necesita fuerza laboral. ¿Quién ve esto? ¿El Ministerio de Energía y Minas? No, lo ve el Ministerio de Trabajo, lo ve el Ministerio de Educación y lo ven las universidades. Hay que articular con otros sectores. Y si pasamos revista a esos 15 factores, en la gran mayoría se requiere articulación. Por lo tanto, una de las conclusiones fuertes que sale del libro es: necesitamos desarrollar en el Estado peruano o en el país, necesitamos crear capacidades de articulación. Y la capacidad de articulación es de ida y vuelta. No puede desarrollarla solo el sector minero, la tiene que desarrollar también transportes y comunicaciones. La tiene que desarrollar el agua. El tema del agua es un tema transversal. Lo ven el Ministerio de Agricultura, lo ven varias entidades regionales. Entonces hay que crear capacidades de articulación. Las principales oportunidades de crear capacidades de articulación tienen esa característica transsectorial. Hay que crear mecanismos para que varios ministerios trabajen alrededor de una política. Y en eso estamos bastante rezagados, lo dice la misma OSD en el estudio territorial que hizo para el Perú. Cuando comparamos la capacidad de articulación entre ministerios que hay en el Perú, estamos muy retrasados cuando nos comparan con otros países de similar desarrollo relativo. Cuando comparan la capacidad de articulación entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, estamos muy retrasados. Como país, esa es una tarea por realizar, construir capacidades de articulación horizontal entre ministerios y vertical entre niveles de gobierno. Y la minería es la gran, necesitada de articulación por ser tan transversal. Por eso proponemos que se genere una lista de prioridades de articulación y que se generen programas intersectoriales liderados desde el Ministerio de Energía y Minas, pero con fuerte articulación del centro de gobierno, que es la PCM-MEF, que permitan justamente generar capacidades de articulación. En este momento los ministerios trabajan como compartimentos estancos.
Vamos a cualquier ministerio y ellos tienen una agenda. Tú les dices, pero para el desarrollo de esta región necesitamos tales y cuales cosas en infraestructura. No calza en nuestro plan, no está en nuestro plan. No hay articulación, compartimentos y estanco. Hay que crear mecanismos de articulación y esa es una de las grandes oportunidades, nuevamente volviendo al título del libro, retos y posibilidades. Una gran posibilidad que tiene el Perú es crear esos mecanismos. Como se dijo en la presentación del libro, a pesar de que tenemos esos retos por resolver, somos un país bastante competitivo en minería. ¿Cuánto más podríamos ser si logramos desarrollar, digamos, cubrir estas brechas que hay, ¿no es cierto? Entonces, por ahí están las posibilidades y la esperanza de que podamos generar mucho más desarrollo económico en el país si nos organizamos mejor entre sectores. Finalmente, los que vamos a salir beneficiados somos todos los peruanos. Exactamente. Es muy importante apoyar al sector minero. Doctor, ¿dónde podrían adquirir las personas el libro? Este libro está siendo distribuido tanto por el Instituto de Ingenieros de Minas y está siendo distribuido también por Genes, a las bibliotecas, a las universidades, a muchos actores, ¿no? Entonces las personas interesadas se pueden dirigir a ambas entidades y estoy seguro que con todo gusto se les va a poder dar acceso a la información. Perfecto. Sí. Pues doctor, realmente muy interesante toda la información que nos ha podido compartir con todos los ingenieros colegiados del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Esperemos tener cuáles han sido las novedades, cómo han percibido los convencionistas y tenerlo más adelante para seguir hablando del tema. Con mucho gusto, Mary. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien amigos, nosotros pues los invitamos a seguirnos en otra edición a través del canal SIC TV. Muchísimas gracias. Hasta pronto.